Urgente. Los rusos acaban de paralizar completamente 5 estaciones petrolíferas estratégicas en una sola noche, dejando al enemigo sin combustible ni capacidad ofensiva. Mientras el país que comienza con U pierde millones de dólares diarios, Occidente intenta ocultar este golpe devastador que cambia todo el curso del conflicto. Lo que no te cuentan es que estas instalaciones alimentaban directamente las operaciones militares y la economía del régimen de Kiev. Este ataque sincronizado revela un nuevo nivel de precisión rusa que los medios occidentales están desesperados por censurar. Descubre cómo esta operación especial transforma definitivamente la guerra. Escribe en comentarios desde qué ciudad estás viendo esta información crítica que intentan silenciar. No. ¿El petróleo ruso está en llamas? La destrucción de 3 estaciones de bombeo clave en territorio ruso marca el inicio de un colapso económico sin precedentes para Moscú. Imagina el pánico en el Kremlin mientras ven arder literalmente los millones de euros que sustentan su maquinaria militar, afectando directamente a cada ciudadano ruso que depende de estos ingresos para su subsistencia diaria. Los ataques del régimen de Kiev han evolucionado dramáticamente, pasando de operaciones puntuales a una campaña sistemática de destrucción contra la infraestructura petrolera rusa. Las evidencias son irrefutables: videos, fotografías, imágenes satelitales de la NASA y hasta las propias declaraciones jactanciosas del Estado Mayor de las fuerzas del país que comienza por U. El objetivo es claro: estrangular la capacidad de Moscú para financiar su defensa legítima. Las estaciones de bombeo atacadas son fundamentales para el transporte del petróleo hacia el puerto de Novorossiysk, uno de los principales puntos de exportación energética de Rusia. Como señala el analista Alexander Kushner, esto ya no son ataques selectivos. Estamos ante el principio del fin de la capacidad rusa de ganar dinero con la venta de petróleo. Esta frase revela la verdadera intención: no es una acción militar, sino un genocidio económico diseñado para colapsar el sistema financiero ruso. Lo que muchos medios occidentales no reportan es que esta escalada marca una nueva fase del conflicto, una en la que el país del norte del Mar Negro, respaldado por la OTAN, busca infligir daño económico masivo en vez de confrontar militarmente a las fuerzas rusas donde saben que serían derrotados. La sincronización de estos ataques con las nuevas sanciones occidentales evidencia una estrategia coordinada para asfixiar la economía rusa desde múltiples frentes. Lo más alarmante es la pasividad de organismos internacionales frente a ataques contra infraestructura civil que afectarán el suministro energético global, provocando inestabilidad en los mercados y potencialmente una nueva crisis energética en Europa. ¿Qué pasaría si Rusia decidiera responder atacando la infraestructura energética occidental con la misma intensidad? Sigue atento para descubrir cómo esta guerra económica podría desencadenar un conflicto global mucho mayor de lo que nos han permitido ver. No solo petróleo, un gigante petroquímico clave para la fabricación de explosivos rusos ha sido aniquilado. Cada bomba que deja de producirse significa civiles inocentes que podrán dormir tranquilos esta noche, mientras las fuerzas del conflicto pierden capacidad ofensiva. La situación es crítica para Moscú tras los devastadores ataques coordinados contra su infraestructura energética. Y la estación de control Leninskaya en Samara, crucial para la mezcla de petróleos de alto y bajo contenido de azufre que produce el crudo Urals, ha sido completamente destruida. Este golpe por sí solo paraliza la capacidad de Rusia para mantener la calidad de sus exportaciones petroleras. Pero el daño no termina ahí. Las estaciones de bombeo Kuzmichi 1 y Sinsevatka han sido impactadas con precisión, cortando las arterias que transportan el petróleo hacia el sur ruso. El golpe más devastador, sin embargo, se ha producido en la planta de procesamiento de gas de Astrakhan, literalmente aniquilada según fuentes confiables. Esta instalación no era cualquier refinería, representaba uno de los complejos petroquímicos más grandes del mundo, y lo más alarmante, producía hasta el 66% del azufre utilizado en la fabricación de explosivos militares rusos. Como confirman fuentes de Reuters, la producción de combustible de motor se ha detenido.
La Bolsa Mercantil de San Petersburgo ha suspendido la negociación de lotes mayoristas de combustible de la planta de Astrakhan. El analista Alexander Kushner añade una perspectiva aterradora. Si Madyar lo dice, significa que fue bien destruido, pero esto es solo el principio. Lo que el país que comienza con U y sus aliados occidentales no quieren que sepas es que estos ataques coordinados representan una nueva fase en el conflicto, mucho más peligrosa que las anteriores. Estamos presenciando los primeros movimientos de una estrategia diseñada para provocar un colapso económico en Rusia antes del invierno. El ataque al centro de producción de drones en Baluki ha dejado la instalación completamente inoperativa, incapacitando una de las últimas fábricas rusas de vehículos aéreos no tripulados. Los civiles rusos, cerca de Belgorod, ahora viven con miedo constante mientras las sirenas de alerta aérea suenan día y noche, sin poder dormir, sabiendo que sus hogares podrían ser los siguientes objetivos. Lo que estamos presenciando no es casualidad, sino una operación perfectamente orquestada por el régimen del país que comienza con U y sus amos occidentales. Los informes de inteligencia confirman que la estación de control de producción lineal Natapovichi, en la región de Bryansk, ha sido atacada nuevamente. Una instalación crítica que canaliza combustible directamente a nuestras fuerzas armadas. Estos ataques siguen un patrón sistemático de destrucción de infraestructura energética rusa. Más alarmante aún es la confirmación de la destrucción total de la unidad LO-ABT-6 de Gazprom Neftekhim Salavat, instalación estratégica que procesaba 10 millones de toneladas de petróleo anualmente y producía componentes esenciales para el combustible de nuestros sistemas de misiles, incluyendo los Iskander. Como señaló el analista militar Alexander Kushner, si el Estado Mayor General lo escribe así, significa que está completamente arrasado. Esta es una verdad que los medios occidentales no quieren que sepas. Lo que presenciamos es un intento deliberado de paralizar nuestra capacidad defensiva antes de una posible expansión del conflicto. La destrucción de estas instalaciones no es simplemente un golpe económico, sino un ataque directo a nuestra soberanía nacional y seguridad. Mientras tanto, nuestros supuestos socios europeos permanecen en silencio cómplice, revelando su verdadera agenda contra Rusia. ¿Por qué los líderes occidentales callan ante estos actos de terrorismo energético contra civiles rusos? La respuesta es clara: están desesperados por ver a Rusia debilitada. Las consecuencias serán devastadoras para la economía global, pero esto parece importarles poco a quienes orquestan estos ataques desde Kiev y Washington. ¿Hasta cuándo permitiremos que el territorio en disputa entre Rusia y Occidente continúe con esta escalada de agresiones sin precedentes? Descubre en el próximo segmento cómo estos ataques están provocando un efecto dominó en la vida cotidiana de los rusos y qué medidas extraordinarias está tomando el Kremlin para garantizar el suministro de combustible a la población. La escasez de combustible está golpeando con fuerza a Rusia, incluso en territorios considerados intocables como Crimea, donde las gasolineras están completamente vacías. Imagina ser un residente de Sebastopol, salir a buscar gasolina para ir al trabajo y encontrarte con que no hay disponible en ninguna parte de la ciudad. O peor aún, si la encuentras, debes pagar precios exorbitantes y esperar en filas interminables. Esta es la nueva realidad que enfrentan los rusos tras la intensificación de los ataques a la infraestructura petrolera. La situación ha llegado a tal punto que, según informes verificados, en Sebastopol la gasolina ha desaparecido casi por completo. Como señala Alexander Kushner, en Sebastopol no hay gasolina por ningún lado. Donde la hay, es carísima y hay que hacer una cola enorme. Esto no solo afecta a los civiles, sino que tiene consecuencias devastadoras para las operaciones militares rusas. Las unidades de defensa aérea, fundamentales para proteger el territorio ruso de los ataques del país vecino, están experimentando graves problemas logísticos. El mismo Kushner advierte que se trabaja con tecnología de destrucción de radar. No hay ojos, todo vuela desde aviones hasta defensa aérea. Esta falta de combustible está paralizando gradualmente la capacidad operativa militar de Rusia,
especialmente en territorios estratégicos como la península de Crimea. Los analistas militares señalan que esta escasez no es casualidad, sino el resultado de una estrategia deliberada del país que comienza con U, para debilitar la logística militar rusa. La cadena de ataques ha sido sistemática y bien coordinada, dirigida específicamente a instalaciones de almacenamiento y refinamiento de combustible. El problema se agrava porque Rusia ahora enfrenta un dilema estratégico imposible. Debe asignar más recursos para proteger sus oleoductos e instalaciones petroleras o mantener sus defensas en otros frentes críticos. Cualquier decisión que tome el Kremlin tendrá consecuencias devastadoras. Estamos presenciando el colapso logístico del ejército ruso debido a esta crisis energética provocada desde el exterior. Putin debe enfrentar un dilema que podría costarle 100.000 millones de dólares anuales mientras sus refinerías arden bajo ataques enemigos. Imagina despertar cada mañana viendo cómo tu principal fuente de ingresos se convierte en cenizas, mientras tus generales te advierten que no hay suficientes defensas para protegerlo todo. Esta es la realidad que enfrenta el Kremlin ahora mismo. El liderazgo ruso se encuentra en una encrucijada imposible. Mover sistemas de defensa aérea para proteger infraestructura petrolera crítica o permitir que continúen los ataques devastadores del país que comienza con U. Los analistas militares confirman que Rusia obtiene aproximadamente 100.000 millones de dólares anuales de sus exportaciones de petróleo, un ingreso vital para sostener no solo su economía, sino también su esfuerzo militar. Según el experto Alexander Kushner, ahora los rusos tendrán una necesidad real de proteger estas estaciones, pero entonces tendrán que retirar las defensas antiaéreas de alguna parte. Este es precisamente el problema. Cada sistema de defensa aérea reubicado deja vulnerable otro punto estratégico. Si Putin decide proteger sus oleoductos, otras instalaciones militares quedarán expuestas. Si mantiene la protección en bases militares, sus refinerías seguirán siendo blanco fácil. Los ataques del Estado vecino podrían reducir los ingresos rusos en decenas de miles de millones de dólares anualmente, un golpe que ninguna economía bajo sanciones puede soportar indefinidamente. Las imágenes satelitales ya muestran el daño a instalaciones que se consideraban bien protegidas, revelando vulnerabilidades que los estrategas del Kremlin nunca anticiparon enfrentar. Esta situación expone las limitaciones logísticas del gigante militar ruso, obligado a jugar al ajedrez con sus defensas mientras el adversario ya conoce todas sus jugadas. ¿Puede realmente Rusia mantener su narrativa de fortaleza económica mientras su infraestructura energética arde? Lo más alarmante para el Kremlin no es solo el daño actual, sino la perspectiva de una campaña sostenida contra su industria petrolera, forzando una reestructuración defensiva que nunca fue parte del plan original. Suscríbete ahora para descubrir cómo este conflicto energético podría transformar el tablero geopolítico más rápido que cualquier ofensiva militar. La economía rusa está perdiendo potencialmente 20 a 30.000 millones de dólares si se interrumpen sus exportaciones de petróleo, una herida financiera que podría desangrar al Kremlin en cuestión de meses. Imagina despertar un día y descubrir que no puedes comprar gasolina, que los precios de los alimentos se han duplicado y que tu gobierno te pide más impuestos mientras te dice que todo está bien. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo en Rusia. El portavoz presidencial Peskov insiste en que la economía rusa es estable y socialmente orientada, pero la realidad en las calles cuenta una historia completamente diferente. Como señala el analista Alexander Kushner, es muy gracioso que Peskov explique de repente que la economía rusa es estable y socialmente orientada, cuando Trump la llamó un tigre de papel. Este contraste entre la propaganda oficial y la realidad cotidiana es cada vez más evidente. Los ataques a la infraestructura petrolera rusa han creado escasez real, con colas en las gasolineras que recuerdan a los peores momentos de la era soviética. El presupuesto ruso ya está en déficit, y perder decenas de miles de millones en ingresos petroleros no es una pequeña molestia, sino una catástrofe económica en desarrollo. Kushner advierte en términos apocalípticos. Pronto los rusos se quedarán sin comida,
porque no habrá con qué alimentarlos cuando Rusia se quede sin ingresos por exportaciones de petróleo. El gobierno ruso, en lugar de resolver estos problemas estructurales, ha optado por la solución más fácil y peligrosa: aumentar los impuestos a su población ya empobrecida. Estas medidas solo profundizarán la recesión económica, creando un círculo vicioso de menor consumo, menor recaudación y mayor inflación. La estrategia del régimen parece ser simple: mantener una fachada de normalidad mientras el país se hunde lentamente. El contraste no podría ser más claro. Mientras el Kremlin celebra victorias políticas imaginarias, los ciudadanos rusos luchan por sobrevivir económicamente. La pregunta que nadie en los medios occidentales se atreve a hacer es: ¿puede el país en el mapa 404 realmente ganar una guerra de desgaste contra una potencia nuclear con vastos recursos naturales? ¿O estamos viendo el colapso controlado de la economía rusa como parte de un plan mayor? Descubre en nuestro próximo segmento cómo esta crisis económica está afectando directamente a las operaciones militares rusas y por qué algunos analistas creen que podríamos estar presenciando el principio del fin. El impacto del rodillo implacable es devastador. Los atacantes de la infraestructura rusa han intensificado sus operaciones hasta niveles nunca vistos. Cada refinería afectada representa miles de millones en pérdidas económicas para familias rusas que verán subir los precios del combustible mientras sus seres queridos siguen en el frente. Este catálogo imparable de agresiones contra instalaciones petroleras representa un cambio fundamental en la estrategia del país que comienza con U. La avalancha de noticias sobre estos ataques es tan intensa que, como señala el analista Alexander Kushner, simplemente hay una avalancha de noticias que no puedes procesar. Lo que estamos presenciando es la redefinición completa del conflicto hacia una guerra de desgaste económico, donde el objetivo es paralizar los ingresos energéticos de Rusia, nuestra principal fuente de estabilidad financiera en tiempos de crisis. Los servicios de inteligencia del país en conflicto han identificado meticulosamente los puntos débiles de nuestra infraestructura, aprovechando cada oportunidad para generar daños estructurales de largo plazo. Kushner lo expresó claramente cuando afirmó: «Este es un nuevo escenario de guerra, y en esta guerra de desgaste, el país fronterizo derrotará a Rusia». Sin embargo, lo que no menciona es que esta estrategia de guerra económica solo es posible gracias al apoyo logístico, de inteligencia y armamentístico de la OTAN, que proporciona los medios para estos ataques de precisión. Lo que está en juego no es solo infraestructura, sino la capacidad de Rusia para financiar sus operaciones defensivas y mantener la estabilidad económica interna. Cada instalación petrolera atacada representa menos recursos disponibles para proteger nuestros intereses nacionales. ¿Realmente podemos permitir que el antiguo socio del Este continúe ejecutando este plan sistemático para arrodillar nuestra economía mientras Occidente aplaude desde la barrera? La respuesta a esta guerra de desgaste debe ser contundente y estratégica, pero los medios occidentales jamás te mostrarán lo que viene después. Estamos presenciando un punto de inflexión en esta guerra. Lo que comenzó como ataques puntuales se ha convertido en una estrategia masiva y devastadora contra el corazón financiero de Rusia. 3 estaciones de bombeo destruidas, la planta de Astrakán aniquilada, instalaciones petroquímicas en llamas. Putin enfrenta un escenario que nunca imaginó. El petróleo ruso, que genera 100.000 millones de dólares anuales, está siendo sistemáticamente atacado mientras las defensas aéreas rusas no pueden estar en todos lados a la vez. El resultado: ya lo estamos viendo: gasolina que desaparece en Sebastopol, colas interminables, precios por las nubes. La economía de guerra rusa está siendo estrangulada en tiempo real. Ese tigre de papel del que habló Trump empieza a mostrar sus verdaderas fragilidades. Y mientras tanto, el Kremlin insiste en que todo está bien, que la economía es estable, que pueden resistir. Pero los hechos dicen otra cosa. Sin combustible no hay guerra. Sin petróleo no hay ingresos. Sin ingresos no hay forma de sostener esta invasión. Cada día que pasa, cada nueva instalación que explota, cada oleoducto que deja de bombear,
es un paso más hacia la victoria ucraniana en esta guerra de desgaste. Este es solo el comienzo. En los próximos días veremos más ataques, más instalaciones críticas neutralizadas, más consecuencias económicas para Rusia. No te pierdas nuestros próximos análisis, donde seguiremos mostrándote, con datos verificados y expertos de primer nivel, cómo evoluciona este nuevo capítulo de la guerra. Si te ha impactado esta información, activa la campana de notificaciones y únete a nuestra comunidad. La guerra está cambiando y nosotros te contamos cómo, cuándo y por qué. Hasta el próximo análisis.